Bienvenidos a este nuevo espacio en el que hablaremos de asma en niños mayores de 5 años. Mi nombre es Julio Espina, soy residente del segundo año de alergología clínica y mi asesor fue el doctor Carlos Fernando Chinchilla. Empezaremos abordando este tema viendo un poco de la epidemiología, luego hablaremos de la clasificación que se hace en las diferentes guías, hablaremos del diagnóstico y finalmente del tratamiento. Para el día de hoy vamos a revisar 3 guías. La primera es la guía de práctica clínica para el diagnóstico, atención integral y seguimiento de niños y niñas con diagnóstico de asma. Luego revisaremos también las recomendaciones del ICON para asma pediátrica y por último evaluaremos la guía GINA con su última actualización de 2018. Empezamos entonces hablando de la epidemiología. El asma es la enfermedad crónica no transmisible más común a nivel mundial en población pediátrica. Los síntomas de sibilancias se han descrito en el 14% de los 2.2 mil millones de niños en todo el mundo. Y si bien los síntomas de sibilancias pueden ser ocasionados por diferentes enfermedades, de ellos un gran porcentaje es el asma. Tenemos datos del estudio ISAAC en el que se ha evaluado la prevalencia en países de habla inglesa y América Latina y en el que se ha encontrado un aumento en la prevalencia de niños con asma. Las sibilancias se reportan en el estudio ISAAC en el 17.3% en América del Sur y se dice que hay un aumento del 0.20% por año en niños de 6 a 7 años. La prevalencia también ha disminuido, se describe de 0.07% por año entre los 13 a 14 años. Este es un reporte de cómo ha también aumentado la prevalencia a nivel mundial. Seguimos entonces hablando de la clasificación, pero antes debemos definir qué es el asma. En general hay pues como un consenso para la definición y se define como un trastorno crónico que presenta episodios recurrentes de sibilancias, tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho y que generalmente está asociada a una obstrucción variable del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial. Para la clasificación entonces empezaremos abordándolo desde la clasificación de acuerdo a la edad, la clasificación de acuerdo a los fenotipos, de acuerdo a la gravedad del asma y de acuerdo al control que se tiene del asma. La primera es la edad. Las 3 guías llegan a un acuerdo para clasificar el asma en niños a partir de los 5 a 12 años y son conscientes que esta edad va a jugar un papel fundamental porque va a ser un punto de corte para abordar el asma en los niños. Eso confiere que para esta población específica las herramientas para el diagnóstico, para el seguimiento, la clasificación de la enfermedad y el tratamiento va a ser diferente. Tenemos la clasificación de acuerdo a los fenotipos. Las guías de práctica clínica colombianas no hablan aún de la clasificación de acuerdo a los fenotipos. El ICON resalta la dificultad que tenemos de proporcionar un sistema de clasificación de fenotipos simples y también hacen un énfasis en que los fenotipos de asma en la infancia se deben caracterizar más detalladamente y que tener la disponibilidad de biomarcadores específicos para esos fenotipos serán útiles en la práctica clínica. Sin embargo, ellos son pues como muy enfáticos en aclarar que hay un fenotipo hasta ahora más caracterizado y es el asma inducida por el ejercicio. En cuanto a los fenotipos, la guía GINA 2018 menciona los fenotipos en menores de 5 años, pero también menciona que algunos marcadores como las pruebas de alergias, el feno-eosinófilos, no funcionan para el diagnóstico de asma, pero que sí nos van a dar una pauta inicial para poder clasificar el asma en este grupo de edad, de acuerdo a los fenotipos. Los pacientes mayores con 6 años con asma alérgica grave y elevación de inmunoglobulina E, así como el asma eosinofílica grave, son 2 fenotipos que aparecen en estas guías GINA 2018.
Como conclusión de los fenotipos, tenemos que es importante individualizar y tratar de establecer fenotipos. Las ayudas diagnósticas van a contribuir a establecer esos fenotipos, más no a diagnosticar asma. Y las guías más recientes ya parten desde este abordaje. Tenemos la clasificación de acuerdo a la gravedad. El ICON hace una anotación puntual que es la que vemos acá, y es que las clasificaciones de gravedad y persistencia son un reto, requieren una diferenciación entre la gravedad inherente de la enfermedad, la resistencia al tratamiento y otros factores como la adherencia al tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el asma es una enfermedad que no es estática, sino que va a ser variable durante todos los días. Incluso esto hace que sea más difícil la clasificación de acuerdo a la gravedad, y por eso en el ICON se prefiere más la clasificación de acuerdo al control clínico, que es la que veremos más adelante. Las guías de práctica clínica van a clasificar entonces la gravedad de acuerdo al asma intermitente y persistente, y esta última de persistente la van a clasificar a su vez en asma leve, persistente moderada y persistente grave. Tenemos la clasificación GINA. GINA va a clasificar la gravedad siempre y cuando el paciente haya estado en tratamiento con un controlador regular durante varios meses, y la va a agrupar de acuerdo también de la mano al control que se tenga del asma. Entonces, para paso 1 y paso 2 se aplica la clasificación de gravedad leve, para paso 3 moderada y paso 4 y 5 grave. La gravedad del asma, entonces, como conclusión, va a estar estrechamente vinculada con la clasificación del control del asma, como pudimos ver, y lo más apropiado, por lo tanto, es establecer cuándo se cuenta con tratamiento controlador previamente. Las guías sabemos que son un modelo de universalidad del lenguaje y abordaje clínico, por lo tanto debemos pues como tratar de buscar cuál es la guía que más se adapta a nuestra población, no solamente a nuestra población que vemos a diario, sino también a la población de médicos y personal de la salud que nos está rodeando en ese momento. Tenemos entonces la otra clasificación, que es la clasificación de acuerdo al control del asma. En general, las tres guías están de acuerdo en la importancia de esta clasificación. La guía de práctica clínica tiene en cuenta las pruebas de función pulmonar para hacer la clasificación del control del asma, y la va a clasificar en asma controlada, parcialmente controlada y no controlada, como vemos acá. Tiene en cuenta las características de los síntomas diurnos, síntomas nocturnos o despertares, el tratamiento de rescate, la limitación de la actividad. Tiene en cuenta la función pulmonar y las exacerbaciones por año para poder hacer la clasificación. El ICON también tiene en cuenta las pruebas de función pulmonar y va a clasificarse entre control completo, bueno, parcial o ninguno. Acá está cómo ellos hacen esa clasificación, y tienen en cuenta entonces, como veíamos ahora, los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, la necesidad del rescate, la limitación de las actividades por los síntomas y las pruebas de función pulmonar. Aquí hay un apartado particular de las guías británicas. En las guías británicas ellos muestran los test que están validados de acuerdo a la edad. Tenemos test validados en niños de 4 a 11 años, y también el otro que es el mini AQL, que es un test de calidad de vida que está validado en niños de 7 a 17 años. Es importante aclarar que estos test nos van a funcionar cuando no tenemos las pruebas de función pulmonar para hacer la clasificación de control de asma. Y esto no solamente lo tienen en cuenta las guías británicas, sino que también lo tienen en cuenta las guías GINA, como vemos acá. Las guías GINA entonces tienen en cuenta cómo están los síntomas diurnos, si hay algún despertar debido a los síntomas de asma, si hay necesidad de un tratamiento controlador y si hay alguna limitación de la actividad debido al asma. Y así se va a controlar entre asma bien controlada, parcialmente controlada y asma no controlada.
Entonces, como conclusión, tenemos que es indicativo establecer el control del asma. La herramienta que vamos a elegir puede ser puramente clínica o incluir las pruebas de función pulmonar según la disponibilidad que tengamos de estas. Y debemos tener presente la validación para la edad tanto de los test como de las herramientas a usar. Vamos a seguir hablando del diagnóstico. El diagnóstico es clínico, no hay un marcador. Se debe hacer una historia clínica detallada y cobra una gran importancia, evaluar las características de la tos, evaluar cómo son las sibilancias, evaluar si hay antecedentes familiares, si hay otras enfermedades alérgicas concomitantes, hacer un examen físico completo, saber que si en el examen físico no encontramos ningún hallazgo anormal, esto no nos va a excluir el diagnóstico de asma y que siempre debemos perseguir el tener una prueba diagnóstica objetiva para asma, que si nosotros no logramos tener ese diagnóstico con nuestra primera prueba, se debe intentar cada 6 a 2 meses si es necesario. Todos los niños que por primera vez estén evaluando con diagnóstico de asma, si no tienen radiografía previa, deben contar con una. Y adicionalmente a eso, pues si nosotros tenemos sospecha de que el diagnóstico de asma pueda estar enmascarando otras enfermedades, es más indicatorio la radiografía de tórax. Y tener muy presente que si todo lo anterior está negativo, pero tengo una historia clínica que me refuerza el diagnóstico de asma, las pruebas negativas no me van a excluir el diagnóstico. Empezamos con la primera prueba y es la espirometría. La espirometría entonces nos habla de una obstrucción cuando el índice de BEF1 y capacidad vital forzada está menor al 70%. Icon lo describe del 80% y Gina del 90%. Y también describe que es más sugestivo de asma cuando hay una mejoría del BEF1 del 12% con el uso del SABA. Debemos recordar, y por eso pongo la manito abajo de las guías de práctica clínica, porque las guías de práctica clínica recomiendan la espirometría en aquellos pacientes en los que se tiene una sospecha intermedia o baja de asma. Los pacientes que tienen una sospecha alta, las guías de práctica clínica de entrada lo que recomiendan es hacer una prueba terapéutica para el diagnóstico, más no la espirometría, a diferencia de las guías Gina y Icon que recomiendan la espirometría como primera prueba diagnóstica sin importar la probabilidad del diagnóstico de asma. Tenemos el FENO. El FENO se realiza si hay dudas del diagnóstico a pesar de una espirometría normal o cuando tengo una espirometría obstructiva sin mejoría con el broncodilatador. Se considera positivo cuando es igual o mayor a 35 y va a depender del fenotipo del asma. Nuevamente las manitos porque cambian. El FENO es recomendado por las guías Icon y Gina dentro del diagnóstico, mientras que las guías de práctica clínica lo ponen más pues como para el seguimiento y no para el diagnóstico. Hay unas consideraciones importantes con el FENO y es que puede estar aumentado en los pacientes con rinitis expuestos a alergenos incluso sin síntomas respiratorios y sin asma. Puede estar también elevado en pacientes no asmáticos con rinovirus, en pacientes con dietas altas en nitritos, en los niños simplemente por su edad. Cuando tenemos pacientes que han estado bajo tratamiento con esteroides puede estar disminuido y se ha encontrado que la talla tiene una relación más directa en los niños que la edad. Seguimos con el pico flujo expiratorio. El pico flujo expiratorio se usa si hay duda del diagnóstico, si tengo una espirometría normal, cuando la espirometría es obstructiva sin mejoría con el broncodilatador y tengo un FENO positivo. Otro de los apartes importantes para tener en cuenta el picoflujo expiratorio es cuando no tengo disponibilidad de la espirometría ni del FENO y se considera que va a ser positivo para asma cuando tenemos una variabilidad mayor del 20%.
Gina lo pone como una variabilidad mayor al 13%. Todas las guías están de acuerdo que es una herramienta que funciona más para el seguimiento y no para el diagnóstico de asma. Tenemos la prueba de broncoprovocación con metacolina o ejercicio. Esta se hace nuevamente si hay duda del diagnóstico, si yo tengo una espirometría normal, una espirometría obstructiva sin mejoría con el broncodilatador y un feno negativo. Las guías de práctica clínica la ponen dentro de las herramientas para el diagnóstico. Sin embargo, el ICON y GINA son claras en decir que aún no hay una estandarización de las dosis ni de la metodología para realizarlo en niños, por lo cual ellos no lo recomiendan como una herramienta diagnóstica para asma. Este es entonces el algoritmo propuesto en las guías GINAS para el diagnóstico. El primer paso son los síntomas típicos de asma. Si esos síntomas no son típicos, lo que debemos realizar es una historia adicional, unas pruebas para un diagnóstico alternativo, y si el diagnóstico alternativo está confirmado, pues trato ese diagnóstico alternativo. Si no, repetir en otra ocasión o ensayar con otras pruebas para confirmar el diagnóstico de asma. Si no lo logro confirmar, considerar una prueba de tratamiento para la otra enfermedad que estoy sospechando, y si se logra confirmar, pues se trataría ya como un paciente con asma. Si el examen físico es muy sugestivo de asma y ese paciente de pronto está pues como en una condición aguda, una urgencia clínica, o tiene otros diagnósticos improbables, puedo hacer tratamiento empírico, revisar la respuesta y hacer una prueba diagnóstica en 1 a 3 meses. O lo otro que puedo hacer es, si puedo realizar la espirometría, no hay ninguna urgencia clínica y la espirometría tiene un resultado positivo, tratar a este paciente como asma. Estos son los diagnósticos diferenciales de acuerdo a la edad. Para la edad de 6 a 11 años tenemos el síndrome de tos crónica de vías aéreas superiores, cuerpo extraño inhalado, las bronquiectasias, la disquinesia ciliar primaria, cardiopatía congénita, la displasia broncopulmonar y la fibrosis quística. Para los niños más grandecitos, mayores a 12 años, también encontramos el síndrome de tos crónica de vías aéreas superiores, la disfunción de cuerdas vocales, la hiperventilación y respiración disfuncional, las bronquiectasias, nuevamente la fibrosis quística, cardiopatías congénitas, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y un cuerpo extraño inhalado. ¿Qué papel jugamos nosotros como alergólogos? Las pruebas de alergología nos van a servir para establecer fenotipos, más no diagnóstico de asma, para lograr enfocar el tratamiento de acuerdo a esos fenotipos y establecer evitación ambiental en el caso que se logre demostrar una sensibilización con relevancia clínica para estos pacientes. El diagnóstico entonces se va a iniciar con el abordaje clínico. Siempre se debe perseguir una prueba objetiva del diagnóstico y nunca se debe retrasar el tratamiento en aras de buscar esa prueba objetiva. La prueba que vamos a elegir va a ir sujeta a la disponibilidad que tengamos en el medio, y no solamente eso, sino de acuerdo a la capacidad que tenga el niño para usar esa prueba diagnóstica en él. Seguimos entonces hablando del tratamiento. Las generalidades y en lo que están de acuerdo todas las guías es que lo que se busca es un control del asma a largo plazo con la menor cantidad de medicamentos, con un mínimo riesgo de efectos secundarios. Y es por esto que el tratamiento escalonado se ha implementado, porque nos va a garantizar todas estas condiciones anteriores. El tratamiento controlador se debe dar independientemente de la gravedad del asma. Un pilar fundamental va a ser la educación de los pacientes. Se debe destinar una gran parte del tiempo de nuestra consulta para que los pacientes conozcan su diagnóstico, conozcan el uso de los dispositivos, para que mejoremos la adherencia al tratamiento y de esta forma tener un mejor control de la enfermedad. Y por último, la estratificación del riesgo. Cuando hablamos de estratificación del riesgo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al riesgo que tenemos de exacerbación en estos pacientes. El primero es el asma no controlada.
siempre va a ser el principal factor de riesgo para tener una exacerbación en un paciente. El alto uso de beta 2 de corta acción, los esteroides inhalados inadecuados, y con inadecuados nos referimos a estos pacientes que vienen automedicados o que vienen con una mala adherencia al esteroide o con una técnica inadecuada. Pacientes con un BEF1 bajo, especialmente cuando está por debajo del 60% del predicho, cuando hay una mayor reversibilidad del broncodilatador en las pruebas de función pulmonar, en los pacientes que tienen problemas psicológicos o socioeconómicos, esto tiene un fuerte impacto para exacerbaciones de su enfermedad. Pacientes con exposiciones a alergenos y al tabaquismo. Ahora surgen dos condiciones que son muy importantes en la población pediátrica, y es el consumo de cigarrillo y de otras sustancias a edades tempranas, y pues por reglamentación que ahora pues se prohíbe el fumar en espacios abiertos. Muchos fumadores optan por fumar en espacios cerrados. Estos son las casas en los que habitan los niños, por lo que es importante tener este factor muy en cuenta. Otras comorbilidades como la obesidad, la rinosinusitis crónica, las alergias alimentarias confirmadas también nos van a conferir un mayor riesgo para exacerbaciones, y cuando tenemos un esputo o una eosinofilia sanguínea. Otro riesgo de exacerbaciones importante es aquel paciente que ha requerido una intubación orotraqueal o una estadía en UCI por asma, o que tengan más de una exacerbación grave en los últimos 12 meses. Otros factores de riesgo que debemos tener en cuenta son los secundarios a los medicamentos. Y para ello tenemos en cuenta los efectos sistémicos causados por los esteroides orales, son los más frecuentes. Sobre todo suelen hacer a largo plazo y con altas dosis, y los esteroides inhalados. Tenemos otros efectos secundarios como son los locales. Estos se deben más a altas dosis o a la potencia del esteroide inhalado, y también se deben a una mala técnica del uso del dispositivo. ¿Cuáles son las posibles razones para que ese paciente no esté controlado? Eso es lo que nos debemos preguntar siempre antes de escalonar el tratamiento. Las principales causas son diagnósticos alternativos, que simplemente este paciente no tenga asma y que se trate de otra enfermedad, la falta de adherencia al tratamiento, la técnica de inhalación subóptima, los factores psicosociales y los factores estacionales o ambientales. Y si vemos todos estos factores, hay unos en los que nosotros como médicos podemos impactar con algo muy simple, que es la educación, como es en la falta de adherencia y en la técnica de inhalación subóptima, por lo que es muy importante dedicar, como decía anteriormente, una gran parte del tiempo de nuestra consulta para que estos pacientes conozcan toda esta información. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas del tratamiento? El control ambiental en aquellos niños que ya están sensibilizados, y evaluar el tabaquismo pasivo y activo que hablábamos anteriormente. La inmunoterapia surge como una alternativa para el tratamiento. Las guías están todas de acuerdo. La inmunoterapia subcutánea para pacientes sensibilizados, pacientes con asma persistente en quienes el control es difícil, en los que el tratamiento farmacológico no es eficaz, o que se requieren múltiples medicamentos, o porque el paciente no acepte el uso de la medicación. En general, porque tenemos manito abajo para la inmunoterapia sublingual, en las que las recomendaciones en las guías aún no continúan siendo claras. Tenemos los esteroides inhalados. Los esteroides inhalados son un tratamiento de elección para el paciente con asma. Se deben elegir de acuerdo al fenotipo, la gravedad y las características del paciente. Se debe tener en cuenta el dispositivo por el que vamos a administrar este esteroide a los pacientes. Y debemos tener en cuenta también la pertinencia de adicionar un LABA según el estadio del asma, como vamos a ver más adelante. Estas son las dosis diarias de esteroides inhaladas en niños de 6 a 11 años que tenemos en la guía GINA 2018. Acá vemos las dosis. Estas dosis se van a clasificar en dosis baja, media y alta.
y está la equivalencia de los diferentes esteroides disponibles para el uso en niños. Tenemos el ciclo del tratamiento que me parece muy importante y en Gina sigue apareciendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer al evaluar es hacer el diagnóstico, ver cómo son ese control de los síntomas, los factores de riesgo, la técnica y la adherencia que tiene el paciente al tratamiento y las preferencias del paciente para con esto lograr ajustar el tratamiento, tanto las medicaciones de asma, las estrategias no farmacológicas y los test modificables para factores de riesgo. Una vez nosotros logremos hacer ese ajuste, lo que vamos a hacer es evaluar la respuesta al tratamiento, ver cómo están los síntomas, cómo están las exacerbaciones, los efectos adversos, cómo está de satisfecho nuestro paciente con este ajuste que hicimos y cómo está la función pulmonar. Este es el tratamiento escalonado que proponen las guías GINA. En el primer paso encontremos que podemos elegir las dosis bajas de esteroides inhalados o un SABA a necesidad. En el paso 2 encontramos las dosis bajas de esteroides inhalados. Otra opción controladora son los antileucotrienos y sigue en este paso 2 con un papel muy importante el SABA a necesidad. Para el paso 3 en niños de 5 años en adelante, las guías GINA recomiendan la dosis media de esteroide inhalado. También recomienda como otra opción controladora dosis media a alta de esteroide inhalado o dosis baja de esteroide inhalado más leucotrieno con un SABA a necesidad o bajas dosis de esteroide inhalado combinado con formoterol. Para el paso 4 tenemos una dosis media alta de esteroide inhalado más un LABA o una dosis alta del esteroide inhalado más un antileucotrieno, siempre acompañado del SABA necesidad o bajas dosis de esteroide inhalado con formoterol. Y en el paso 5 tenemos que ya se debe remitir para tratamiento complementario anti-IgE con anticuerpos monoclonales como es el omalizumab y antiinterleuquina 5 como es el mepolizumab y otros que hay en el mercado. A tener en cuenta, los estudios de estos anticuerpos monoclonales van a variar para las diferentes edades. Algunos se recomiendan para niños mayores de 6 años, otros para 12. Entonces es importante individualizar cuál es la recomendación para cada grupo de edad de estos anticuerpos monoclonales. Y lo otro que se debe considerar en el paso 5 son las dosis bajas de los esteroides orales. Este es entonces como el recuento final que nos va a resumir el cómo nosotros vamos a abordar el tratamiento de los pacientes de una forma escalonada, garantizando la mínima dosis necesaria para el control de la enfermedad con los mínimos efectos adversos, que finalmente es el objetivo que tenemos para el tratamiento de los pacientes en edad mayor a 5 años con asma. Muchas gracias, esperamos que en un próximo encuentro podamos seguir brindándoles temas que es del interés para ustedes.